7:45, como decíamos, con nosotros el doctor Antonio Gagliardo, ex magistrado de la Corte Constitucional, nos acompaña desde su estudio en Guayaquil. Doctor Gagliardo, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este programa de televisión informativo. Bueno, doctor, nos hemos sorprendido, y algunos juristas y jurisconsultos, por lo que ha dicho el doctor Ali Lozada. Sin embargo, hay otros que dicen que lo que ha dicho el doctor Lozada, que además, usted sabe, ningún presidente de la Corte, ni los magistrados, dan entrevistas ni hablan, sino a través de sus sentencias, sus resoluciones. Pero ahora aclaró y dijo que no es procedimental, jurisdiccional, que tenga que referirse a los habeas corpus, porque ya lo hizo la sentencia de la Corte en diciembre del 2021. ¿Qué criterio jurídico le merece? Bueno, los fallos de la Corte Constitucional son irreversibles, son de última y definitiva instancia jurídica, no pueden ser cambiados. Inclusive la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que los precedentes constitucionales no pueden ser cambiados, sino para la progresividad de derechos, no para la regresividad de derechos. Quizás ahí va a haber un problema en la Corte Constitucional de que lo que han hecho no pueden retroceder, pueden avanzar en dar más garantías. Pero yo creo que más allá de esta situación, la Corte Constitucional, de la cual yo fui parte, sí debe tener más apertura a estos temas, no puede cerrarse, no puede endiosarse, en efecto está por encima de la función judicial, pero no puede tampoco ponerse en una posición de ser intocable. Prácticamente les dijo en su cara, de una manera, podríamos decir, no tan malcriada, de que son unos ignorantes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura. Dijo que eran unos ignorantes porque ellos no tenían por qué hacer ese tipo de interpretaciones, que no están para lo que ellos han pedido, un oficio que no era suficiente, que ellos se respaldan a través de sus sentencias y que ya existen, en efecto, fallos de habeas corpus. Lo que pasa es que ciertos jueces, no todos, ciertos jueces, se van más allá de los fallos, hacen tabla rasa del derecho y la Constitución, cometen un abuso del derecho y por corrupción, mal conocimiento de las leyes y la jurisprudencia, mala fe, hacen esto de dar habeas corpus a personas donde no procede. La Corte Constitucional ha dicho en qué caso sí procede dar un habeas corpus preventivo cuando hay sentencia y no cuando no procede. Sin embargo, lo hicieron, no puede ser el delito de mayor peligrosidad. Y miren lo que pasó con JR, alguien de mucha peligrosidad, con 2 sentencias condenatorias por asesinato, y así otros casos más. Doctor, otro de los comentarios que hizo el doctor Ali Lozada es que realmente el Consejo de la Judicatura debería socializar con los jueces a través de la Escuela Judicial y las otras instancias del Consejo estas sentencias, para que los jueces, en conocimiento y con efectivamente pues ya legislación actualizada en cuanto al fallo de la Corte, puedan actuar ya no discrecionalmente, sino con conocimiento de esta resolución de la Corte. ¿Le falta eso al Consejo de la Judicatura, haber socializado con sus jueces? Y bueno, tiene que haber la difusión. También es obligación de los jueces estar leyendo y preparándose con las sentencias de la Corte Constitucional que salen en el registro oficial. Aquí quizás discrepo un poco también con el presidente de la Corte Constitucional, de que en la Corte Constitucional y el CEDE, el Centro de Estudios, debería dar también capacitación a los jueces vía online, sobre estas sentencias de la Corte Constitucional, sus alcances, limitaciones, prohibiciones, etcétera. O sea, también la Corte Constitucional debe ser proactiva en dar esta capacitación a los jueces para que los jueces, de la misma fuente que se generaron estas sentencias de la Corte Constitucional, que constituyen precedentes obligatorios para toda la jurisprudencia del país, les explique, vean, los alcances. Sería bueno, o sea, la Corte Constitucional no puede creerse un órgano abstracto, etéreo, que no tiene que tener contacto con nadie. No, más bien debe hacerlo. En nuestro tiempo la Corte Constitucional daba curso a jueces, daba curso a los operadores de justicia, hacía publicaciones, etcétera. No, pero no pueden estar así por encima del bien y el mal como dioses del Olimpo. Ellos también han dictado ciertas resoluciones, como por ejemplo esto de que nunca se puede seguir a un juez penal, a un juez en garantías constitucionales, un juicio de prevaricato, se actúa contra ley expresa. Cualquier juez de la República en justicia ordinaria actúa contra ley expresa, se lo pueden enjuiciar por prevaricato. Pero si actúa en garantías jurisdiccionales, aunque se vaya contra ley expresa, no puede ser enjuiciado por prevaricato. Eso
es una situación de un privilegio que nadie puede estar por encima de la ley, es una patente de corso, pueden hacer lo que les da la gana y nunca van a sufrir una consecuencia jurídica. La misma Constitución dice que todo funcionario público es responsable por sus acciones y omisiones, pero la Corte Constitucional los blinda y dice no, los jueces, aunque prevarican, no pueden ser enjuiciados por prevaricato, y eso no es correcto. O sea, nadie está por encima del bien y el mal, y ellos cometieron ese error también en la anterior Corte y no quieren reconocer. Y ahí están las consecuencias. Jueces que hacen lo que les da la gana, ciertos jueces, porque saben que no van a poder ser enjuiciados, saben que no van a poder ser suspendidos, saben que no van a poder ser seguir un proceso administrativo de sanción porque hay muchas trabas, que, en fin, o sea, al Consejo de la Judicatura le han quitado muchos poderes, lo han dejado, como siempre digo, como un mero convidado de piedra, no puede hacer nada, tiene que andar suplicando, por favor, alguien presente una denuncia, por favor, los jueces de alzada hagan algo, y si no lo hacen, el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada, está impávido viendo lo que está ocurriendo, y la ciudadanía peor. Todos los ciudadanos nos quedamos absortos, perplejos de ver que ciertos jueces cometen unas tremendas irregularidades y nadie puede hacer nada. Eso es vergonzoso. O sea, eso la Corte Constitucional tiene mucho que ver, tiene un mea culpa y tiene que también buscar una solución jurídica en sus sentencias para enmendar esta situación, para corregirla, para mejorar, y además debe haber también reuniones en conjunto para ponerse de acuerdo en estas situaciones. No puede cada ente sentirse dioses del Olimpo, que no pueden ser tocados, que no les pueden decir nada y que ellos están por encima del bien y el mal. Eso no le hace bien a la justicia, es un flaco favor a la ciudadanía. Licenciado Doctor, esto del habeas corpus, que viene del derecho romano, es una institución muy antigua y que en el gobierno, en el Ecuador, en el sistema judicial tiene muchísimos años. Esto de habeas corpus, que en latín, mejor dicho, en la traducción en latín significa exponer tu cuerpo, es decir, aquí está el cuerpo. Es decir, entiendo que se usa para, por ejemplo, yo antes lo hacía en los alcandes, de lo que conozco, es decir, alguien ha sido detenido de manera injusta o ilegal, y entonces el abogado defensor dice, deme un habeas corpus para mi cliente. Entonces la figura es, ese habeas corpus, bien entendido, no aplica para todas las figuras. Claro, no, aquí hay algo, o sea, yo quiero ir algo al fondo. Los casos de escándalo que ha tenido el país son de personas sentenciadas. La justicia ecuatoriana con la fiscalía y la policía recibieron largos procesos y se llegó a sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos graves, como el señor JR. Entonces, no puede ser que venga un juez de la noche a la mañana, en 24, 48 horas, a alguien que está con sentencia condenatoria ejecutoriada por execrables delitos como asesinato, de líder de mafias, de líder de masacres en las cárceles, decir, no, a usted le duele esto, tiene el hígado graso, váyase a cumplir el resto de su pena a su casa. Es más, se dio el lujo este ciudadano de decir, yo no quiero ir a un hospital, o sea, está enfermo y no quiere ir a un hospital, quiero ir a mi casa. Ojalá revoquen eso. También ese juez dijo algo en su sentencia de manera oral y después dice otra cosa de manera escrita. Eso también es muy irregular y buena hora que fue suspendido el juez Pedro Moreira. En todo caso, debe buscarse una forma, que no puede ser que las personas ahora tengan una cárcel a su carta, un plato a la carta, decir, no, yo no quiero estar en la cárcel con sentencias condenatorias ejecutoriadas, quiero estar libre, quiero cumplir mi sentencia libre o quiero cumplir la sentencia en el calor de mi hogar. ¿Por qué? Porque tengo problemas de salud que no son graves. La Corte Constitucional fue muy clara en decir que no caben delitos de gran conmoción pública. Sin embargo, esos jueces lo hicieron y no les importó. Han prevaricado, pero no hay cómo enjuiciarlos. Entonces, la situación es que la misma Corte Constitucional amplió lo que es el recurso de habeas corpus, lo mejoró, le dio más progresividad en derecho y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y hay malos jueces que interpretan de una manera diferente, más allá de lo que dice la Corte Constitucional, se van mucho más allá, y ahí vemos lo que está ocurriendo, que ahora todos los presos están presentando habeas corpus. Ese señor JR con sentencias de 22 años tiene 7 años preso y ya va a ir a su casa. Ojalá eso revoquen, porque está mal hecho ese dictamen de él, de que dijo una cosa oralmente y pone otra cosa por escrito. Ojalá que apelen lo del SNAI, que apelen en todos estos casos, y que la presión ciudadana, la presión pública, todas las autoridades, no permitamos que se sigan cometiendo este tipo de abusos que crea en la ciudadanía una desazón, una falta de credibilidad y confianza en la administración de justicia, hace quedar mal a la administración de justicia, que sí tiene buenos jueces,
ellos mismos internamente deben estar muy sorprendidos, indignados por lo que hacen ciertos compañeros que hacen quedar mal a toda la función judicial con ese tipo y calidad de fallos, beneficiando a peligrosos delincuentes. Doctor Antonio Aguilar, como siempre un gusto, muchas gracias.